Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a otra jornada más de Nieve Roja, Festival de Cine de Terror, Fantástico, Ciencia Ficción y Bizarro, en esta modalidad híbrida entre virtual y presencial. Esta es nuestra tercera edición en el 2021 y presencialmente estamos desde el Bolsón Río Negro. Para hablar sobre Lenny, la película de hoy, nos acompaña Federico Gianotti, que, bueno, esta es su ópera prima, entonces le quería consultar, gracias por conectarte, Federico, preguntarle varias cosas. En principio, ¿cuál fue, digamos, como el origen de este proyecto? Si siempre tuviste claro que querías trabajar con los géneros del suspenso o el thriller o el terror, al mismo tiempo, ¿cómo se financió la película? Tenemos claro que esta es una producción independiente, entonces también queríamos consultarte eso. Y finalmente, ¿qué tiempo te tomó el proceso de guión, realización, o sea, el rodaje y la postproducción de una película en un marco de una producción que es independiente, ¿no? Sí, esta es mi ópera prima, pero es mi ópera prima casi por accidente. Porque Lenin nació como un corto, o sea, yo trabajo como director en cine publicitario, básicamente filmo comerciales y contenidos para marcas, y estoy laburando en ese medio hace muchos años, pero mi primer amor siempre fue el cine, ¿viste? Por una u otra razón terminé trabajando ahí porque la verdad es que me sirvió para aprender. Es una gran escuela porque filmás constantemente. Digo, empecé laburando como asistente de producción, fui asistente de dirección, escribí tratamientos para para otros directores. Y todo eso me ayudó como mucho a formar mi manera de trabajar. Y obviamente afinar la mirada y a entrenar mucho el ojo, el pensar cómo se laburan los planos, pero me estoy yendo por las ramas. Pero lo que pasa es que yo estoy metido en publicidad en cine publicitario, hace ya 16 años. Empecé a trabajar en el 2005 como asistente de producción. Y, y empecé a dirigir publicidad en el 2013, digamos que pude decir que vivo de dirigir desde el 2015, una cosa así, pero en todos estos años no tenía nada propio. O sea, había hecho algunos intentos de filmar cortos que nunca se terminaron, pero y cuando digo intentos, quiero decir intentos de verdad. Creo que fueron dos, fueron intentos, como pruebas. Eh, y esto era como una deuda pendiente de necesito contar algo. Estaba como un poco angustiado con el tema laboral, de proyectos que no habían salido bien y de cosas que habían sido bastante accidentadas. Y, y un día hablando con Pato, que es mi esposa, y es también la vestuarista y una de las productoras de la película, me preguntó qué querés hacer y le dije, necesito contar algo. ¿No? Quiero contar algo, quiero filmar algo. Y dijo, bueno, sentate, escribí algo que podamos financiar nosotros con lo que tenemos. O sea, que tenemos ahorros, sí, bueno, tenemos tanto. Bueno, ¿qué puedes hacer con eso? Y fue un poco ese ejercicio. Lenny no se pensó como un largo, sino que era un corto bastante ambicioso, porque el primer guión del corto tenía 35 páginas, que para un corto es bastante, pero yo calculaba que podía ser un corto de unos 29 minutos. Como sacándole la grasa cuando estás ahí cortando en edición, pensé que podíamos llegar a 29 minutos. Me equivoqué un montón, ¿no? Porque filmamos ese guión de 35 páginas y no podíamos bajar en edición de 40 minutos. Era imposible, estaban todos los diálogos como muy rápidos, sin aire, y la única manera de bajar esos tiempos era sacarle cosas y pasaba lo contrario, como la historia pedía más, como quiero saber más de dónde viene, qué es lo que le pasa, por qué le pasa. Era intencionalmente vaga de información en ciertos lugares para que el espectador completara la historia. Y un poco con esa misma idea, cuando estábamos editando esa primera parte, decidimos salir a extenderla, ¿no? Y a convertirlo en un largometraje. Era como esa jugada, o nos íbamos para atrás y achicábamos algo que habíamos puesto mucho tiempo y mucho esfuerzo, o apostábamos por más y lo extendíamos y lo convertíamos en un largo. Optamos por la segunda, eh, escribí esas... Fue como un laburo de ingeniería, de encontrar los lugares en la cronología de la historia
donde se pudiera extender, donde pudiéramos como abrir, decir, bueno, este es el segundo día en el relato, pero pasan tantas cosas, entonces esto lo podemos poner acá. Fue como un trabajo bastante eh, analítico en algún punto, ¿no? Porque había que descomponer lo que teníamos y tratar de retrabajar, sobre todo considerando que ya teníamos como un tercer acto filmado y que eso no lo íbamos a poder modificar mucho. Entonces todo tenía que seguir llevando hacia ahí. Así que sí, es mi ópera prima, pero de una manera casi accidental. No era el proyecto que quizás dijera esta, quiero que sea mi ópera prima, pero estoy muy contento de que lo fuera, porque es una expresión de un montón de cosas que me pasaban y, y de cosas muy personales que están puestas ahí en la peli. Y la idea sí siempre fue laburar en terror. Digo, es un género que amo. Amo el cine en general, pero el terror es como ese lugar cómodo y ese lugar seguro. Creo que tiene que ver y es muy común en mi generación. Yo tengo 38 años y crecí con la tele por cable y el videoclub a mano. El videoclub para la gente joven era un lugar donde uno iba y alquilaba copias físicas de películas. Qué época maravillosa, muy romántico de recordarlo, como es ir y agarrar tu cajita. Pero bueno, nada, me pasó lo que le pasó a muchas personas de mi generación, que era ir al videoclub y esos lugares no estaban como muy supervisados, con lo cual uno quería ver lo que no te dejaban en tu casa, entonces terminabas viendo mucha película de terror, lo mismo con el cable, y esa curiosidad a los que nos, a los que nos pegó bien, digo, porque hay gente que obviamente no le gusta el terror, terminamos como amando mucho ese género, sobre todo porque vivimos una época en los 80 y en los 90 donde hubo grandes, grandes pelis de terror y, y- y había bastante libertad, ¿no? Porque había mucho cine de presupuesto medio y presupuesto bajo, pero que era divertido. Pero de vuelta, me voy por las ramas, perdón, yo tengo ese problema. Pero sí, siempre quise que el primer proyecto fuera de terror. Tengo escritas cosas que no son de terror, sí, pero la mayoría de las que tengo escritas son de terror. Una vez le dije a alguien, no puedo escribir si no se muere alguien. Y esta es una peli independiente, lo más independiente que se te ocurra, porque obviamente no hay apoyo de ningún instituto, ningún fondo, ni ningún inversor, ni ninguna productora. Es una inquietud y un deseo personal que encontró eh, apoyo en un montón de gente. Eh, en un montón de gente que nos dio su tiempo y sus ganas y su profesionalismo, ¿no? Para esto. El presupuesto es bastante bajo, es medio difícil o sea, hablar de números. Preferiría no hacerlo porque digo, se filmó en el 2019, con lo cual los números del 2019 en el 2021 no tienen mucho sentido. Eh, pero teníamos un presupuesto originalmente para el corto que se financió juntando, no, ahorrando, ¿no? Básicamente algo de plata que uno que tenía y decir, bueno, eh, agarro todos los laburos que pueda. Yo, al mismo tiempo que filmaba publicidad, tuve un trabajo fijo generando contenidos para un cliente fijo durante un par de años, que eso me permitió como guardar un poco de presupuesto para eso. Es ese, digo, el esfuerzo típico de cualquiera que hace una película independiente, ¿no? O rascar de donde se pueda para juntar esa plata que te permita salir a filmar, porque filmar sale plata, básicamente. También puedes hacer cosas sin un mango, ¿no? Pero esto específicamente, con la cantidad de locaciones y la manera en la que yo la quería contar, sabía que iba a tener gastos que iban a ser inevitables. Y también había una intención de tratar de, aunque sea, pagarle a todo el mundo algo. A los actores, a los técnicos. Hay parte del equipo técnico que no quiso cobrar porque son amigos y son colaboradores frecuentes en publicidad, entonces preferían ellos que ese pago simbólico que yo quería hacerles se vuelque al presupuesto.
Y nada, eso habla también de esto, ¿no? Como el apoyo a veces no viene solo de alguien que viene y te pone plata, sino de alguien que viene y pone su tiempo y dice, no, mi tiempo vale, pero yo te estoy regalando esto. O sea, yo estoy invirtiendo mi tiempo en este proyecto. Y en cuanto a tiempos, el guión del corto fue bastante rápido, salió como medio de un tirón. El primer borrador creo que fue en una semana. Después estuve trabajando mucho con una amiga que también es escritora, que vive en otro país, que es Rosela Fragoso, que está como consultora de guión en los títulos de la película. Em, y lo retrabajamos, me ayudó bastante ella, me ayudó bastante Pato, a encontrarle un poco la voz, porque obviamente es una protagonista que es una mujer y obviamente yo no hablo como una mujer. Entonces para mí era importante tener esa mirada, que me ayude como a encontrar esa voz. Y después el trabajo con Aileen en set, que terminó de completar eso. Em, Perdón, uno de mis perros está pedigüeño, está acá, me está, me está hociqueando. Em, ¿Dónde estaba? El tiempo. Eh, entonces, en el 2019, que ha sido agosto del... No, miento, agosto del 2018 habré escrito el guión, esa primera versión, que se la mandé a Pablo Cura, que es el director de casting con el que suelo trabajar, y le dije, che, ¿crees que podremos conseguir actores para esto, que se copen? Digo, súper bajo presupuesto, puedo llegar a pagarles como un simbólico, que es más un viático que un honorario, qué sé yo. Lo leyó, le copó, y nos pusimos a castear. Y desde esa decisión en adelante, digamos que tuvimos el guión ahí, yo me puse a juntar presupuesto, empezamos a buscar las locaciones, empezamos como a preproducir como si realmente fuéramos a filmar, aunque no tuviéramos fecha, aunque todavía no tuviéramos el elenco, pero a empezar a adelantar lo que se pudiera. Y cuando finalmente tuvimos una certeza de que podíamos gastar ese presupuesto, le pusimos fecha. Filmamos durante julio del 2019, así que tenemos ahí unos 6-8 meses de ir y venir y de meter laburos y qué sé yo, de encontrar la gente. Pudimos aprovechar para hacer varias pruebas de cámara con Max, que es mi director de fotografía, es uno de los dos directores de fotografía que trabajaron en la película, porque como estuvimos filmamos fines de semana y feriados, eh, porque todo el mundo tiene otras obligaciones. Hubo que hacer algunos enroques de personas en el equipo. Pero bueno, en julio filmamos esa primera parte, que fueron 7 días. Y esta segunda parte, que fue lo que completó el largometraje, creo que, si no me equivoco, lo filmamos en noviembre, diciembre del 2019. Entonces tuvimos como un bache en el medio donde pasó esto: editamos, escribimos, buscamos las locaciones nuevas y salimos a filmar de vuelta, una vez más con casi el mismo equipo, y de vuelta en este formato de fines de semana. Así que en algún punto fue como un año entero de trabajo solo para filmar la película. Y después con Mauro Caporosi, que es mi editor, estuvimos laburando la edición bastante tiempo. Eh, Perdón, me perdí. Estuvimos laburando con Mauro la edición, con Lula Real Color. En paralelo fue como otra vez, no teníamos como un presupuesto de postproducción, entonces de vuelta fue tratar de conseguir, de juntar fondos para esa parte. Y durante el 2020, durante la pandemia, hicimos toda la postproducción a distancia, o sea, todo el color lo hicimos a distancia, porque no nos podíamos juntar, porque estábamos en cuarentena. El diseño de sonido también, la mezcla de sonido también, como todo ese trabajo se hizo a distancia sin vernos, porque estábamos como en esa cuarentena dura que no había circulación, que como en la época más temerosa, ¿no? Y como más cuidadosa de la pandemia. Así que todo ese proceso fue muy raro. Yo, de hecho, nunca vi en persona
a Yago, que fue el que hizo todo el trabajo de diseño de sonido, y mucho menos a Guillermo, que fue el que hizo la mezcla de sonido, que la hizo en España. Así que teníamos enormes distancias. A Lu, que es mi colorista, sí la vi porque vivía por acá cerca, ahora está en España. Y a Mauro también, porque estaba acá cerca, pero bueno, todo ese periodo fue así a distancia. Y la película estuvo terminada, como decir, cerramos todo, hicimos toda la post, hicimos el color, hicimos el sonido, pusimos un moño y la mandamos a un festival en julio del 2020, si no me equivoco. Así que fueron casi 2 años de trabajo. O sea, el estreno de la película fue en octubre, o sea, la mezcla final de sonido estuvo para el estreno en festivales, o sea, porque la mezcla de sonido la seguimos laburando en julio, mandamos como una premezcla. Y así que fue en octubre que tuvimos el estreno, ¿no? En octubre en el Salem Horror Fest en Estados Unidos. Y ahí es cuando finalmente podemos decir la película estaba terminada a nivel técnico. Seguramente al trabajar un género así habrán tenido con el equipo técnico, ¿no?, sus propias referencias o estilos a los que consultaban para diseñar lo que es la visual de la película. ¿Fue así? En todo caso, ¿qué referencias o qué tal vez directores o estéticas tomaron como referencia para trabajar en Lenny? Sí, yo tenía en mente como ciertas cosas muy específicas de... Que no era que eran cosas que digo, esto es lo que pondría en una película, sino esto es lo que pondría para esta película. Había ciertas películas que creo que puedo nombrar porque son las que más revisité, que fueron Perfect Blue de Satoshi Kon, que es una película de animación, pero la forma en que está contada, la elección de los planos, sobre todo las transiciones entre un lugar y otro, como para esta cosa de desconexión del tiempo, están súper bien logradas y un poco fue inspiración de ahí. ¿Qué otra película? Marcy May Marlene, que es un drama, no es una película de terror, ni un thriller, ni nada por el estilo. Aunque tiene algunos componentes de thriller, pero lo que le pasa al personaje de la protagonista en esa película me parecía que era muy similar al proceso emocional que tiene Lenny en nuestra película. Y de hecho fue la única película que compartí con Aileen cuando hablábamos de su personaje. Porque había algo en la mirada del personaje de esa película que creo, de la mirada del personaje, no la mirada narrativa, sino lo que le pasaba con los ojos, con la expresión, con la cadencia, que me parecía que era muy cercano a lo que estábamos buscando. Entonces era un buen punto de discusión, de decir, miremos esto juntos y sabemos de qué tono estamos hablando. Y obviamente desconstruir arriba de eso. Y después nada, obviamente después hay una multitud de referencias que no es nos inspiramos en esto en particular, sino quizás con Max hablamos mucho del color de las películas de la década del 70, porque yo quería una textura bastante sucia y oscura, oscura en el sentido como bastantes negros, como fuentes de luz bastante puntuales. Obviamente por una cuestión de recursos, la idea fue trabajar cámara en mano por tiempos, porque eso nos daba como una libertad de movimiento y una libertad de tiempo en rodaje que puestas más formales no lo hubieran permitido. O sea, pensá que filmamos estos 11 días y la película tiene como 20 y pico de locaciones, si no me equivoco, son 22 o 24 locaciones. Entonces había que ser muy efectivos en cada locación. Por eso esa fue una de las cosas que nos hizo decidir trabajar cámara en mano. Y eso también obviamente informa, ¿no? Como la manera en la que se plantean los planos. ¿Qué más? Pero digo, esas creo son las dos referencias más presentes. Y después, nada, esto que les decía,
de películas de la década del 70, como, ok, el subte quiero que se vea como el subte de French Connection. La habitación de ella quiero que se vea como la habitación de esta escena en The Beyond, de Lucio Fulci. Em, Como cosas muy, muy específicas que sirvieron como puntos de partida y de inspiración. Y después, nada, hay cositas que todo el mundo trae. A mí lo que más me gusta de trabajar en equipo es que todo el mundo trae algo y todo el mundo aporta algo y todo el mundo, todas las personas que están metidas ahí tienen sus propias vivencias y sus propias inquietudes estéticas y van sumando al proyecto. O sea, hay un detalle que es, hay un elemento de arte que trajo Tere Morcillo, que es una de nuestras directoras de arte, que tuvimos dos, por lo mismo que tuvimos dos directores de fotografía, porque hubo que, que hacer que turnarse. Tere, o sea, estuvo sola al principio, que estuvo sobre todo en la pre y en los primeros días, y después Tere que hizo casi de los 11 días hizo 9, creo, o 8, porque también vino Vico Schilder a reemplazarla un día. Eh, pero bueno, Tere tenía una idea muy, muy clara de un elemento de arte que aparece en un plano de Buenos Muchachos y está puesto eso, no está contado exactamente igual, pero hay un elemento de arte que tiene que ver con Buenos Muchachos. Pero esto digo, ¿no? Como hay un montón de referencias que quizás no son mías, digo, que son de esto, ¿no? De que cada persona trae algo y aporta algo y mete algo suyo. Bueno, la película ciertamente tiene como secuencias o escenas como muy complejas en la realización. Pienso desde lo fotográfico, movimientos de cámara, puesta en escena y ciertos recursos, ¿no? Como del jumpscare, como de generarnos ese miedo que está coordinado por la técnica. Quería preguntarte para vos cuál fue tal vez la escena o la acción más compleja para realizar de todas estas que estamos comentando, ¿no? Primero que nada, gracias. Eh, creo que me cuesta mucho ver esas cosas. Me encanta que suceda, pero uno es muy crítico de... Personalmente yo soy muy, muy, muy crítico de todo lo que hago y me cuesta verle lo bueno. Creo que me convencen los demás cuando algo es bueno, porque si fuera por mí lo podría seguir retocando y cambiando ad infinitum y las películas nunca vería la luz del día. Pero de las puestas, yo no sé si hubo algo en particular que fuera particularmente más difícil. Creo que, por ejemplo, tenemos varias escenas en un baño, que eso fue muy incómodo, quizás no fue tan difícil, pero sí fue muy incómodo de filmar. Tenemos muchos espejos que son tomas que parecen, o planos que parecen simples, pero llevan mucho trabajo por la cantidad de reflejos que hay, por todo lo que se ve y lo que no se ve y lo que uno quiere es que se vea, pero siguen siendo como desafíos técnicos no tan complejos. Lo más difícil de filmar toda la película fue todo lo que sucede en el bosque. Fue quizás excesivamente ambicioso de mi parte tratar de meter eso en una noche, que se nos hizo de noche muy rápido. Éramos pocas personas de equipo técnico para afrontar eso. Estábamos filmando a más de 100 kilómetros de la ciudad, estábamos sí, creo que 110 kilómetros, 107 kilómetros. Estamos en General Las Heras, bastante lejos. En un campo que nos prestaron, por llegar calle de tierra, la camioneta que traía los equipos tenía que avanzar como con mucho cuidado, el suelo muy blando. Se nos rompió un cable de la cámara en la primer toma que tiramos y estuvimos 1 hora y pico tratando de solucionar eso. Al hacerse de noche tan rápido nos desorientamos mucho porque noche cerrada en un lugar donde no hay como incidencia de luz artificial que venga de afuera, vos te das vuelta de donde está puesto un farolcito que no ilumina tanto y medio que cagaste, como, haces así, no sabes dónde estás, fue muy difícil, muy accidentado, hacía muchísimo frío, muchísimo frío. Yo estaba en el disfraz del monstruo, todo mojado, lleno de barro. Las cosas como que no funcionaban y no salían, me estaba agarrando un mal humor. Pero, pero por suerte, digo, todo el equipo empujó y pudimos sacar lo que está en la película. Esa secuencia era mucho más larga
y obviamente no se pudo filmar todo lo que estaba planteado. Eso quizás fue el desafío más grande y el aprendizaje, uno de los aprendizajes más grandes, como está bien arriesgarse y tratar de hacer cosas imposibles, pero hay que ser también un poco pragmático y entender cuando estás por fuera de tus límites. Eso quizás, ese fue el día de rodaje que fue más duro para todos y que también, digo, obviamente no permitió que esté todo lo que uno quería que esté. Así todo, creo que lo zafamos bastante bien. Ahí hubo mucho laburo de edición ahí al final para tratar de utilizar lo que teníamos, que no era todo lo que necesitábamos, pero para poder completarlo. Ailyn Saninovich, que es la protagonista casi exclusiva de la película, porque si no lo recuerdo mal, está en casi todas las escenas y en casi todos los planos, hace un trabajo muy bueno. Quería consultarte cómo fue el proceso de casting o de selección del elenco, cómo fue después trabajar en el rodaje con ella, es decir, si trabajaban con ensayos o era algo que iba surgiendo durante el rodaje mismo, y cómo llegaron a los resultados que vemos hoy en la película terminada. Sí, Ailyn la verdad fue un hallazgo, porque yo había trabajado con ella en un comercial en el 2017, creo. En un papel minúsculo, un comercial para Tigo, que es una compañía telefónica de Bolivia, que lo filmamos acá en Neutro. Y Ailyn tenía un personaje secundario ahí, yo la conocí de ahí y de varias obras que la había visto. No tenía una relación. Y de hecho, bueno, eso que filmamos era comedia, con lo cual tampoco tenía una referencia de ella como más dramática. La había visto en teatro, la había visto en su serie Protagonistas, que ella es una serie de comedia, que ella es una de las protagonistas y es también la directora y guionista. Entonces no es que teníamos una relación anterior. Pablo, cuando leyó el guión y hablamos de Pablo Cura, el director de casting, y hablamos de quién podía ser y qué era lo que quería que transmitiera y qué era lo que quería que le pasara, hablamos y barajamos un montón de nombres, y me dijo de Ailyn, y la verdad es que yo tenía como cierta inseguridad porque la había visto en comedia y es brillante, pero nunca la había visto en drama. Entonces Pablo me dijo, bueno, pero júntense, conocela, nos juntamos acá, leemos un poco y vemos qué onda. Le mandó el guión, a Ailyn le gustó, nos reunimos junto con Pablo y hicimos como una lectura así muy informal de 2, 3 páginas y ver un poquito esto de la mirada y la verdad es que fue como, wow, lo entendió de toque, entiende perfecto para dónde tenemos que ir. Y no hubo más que hablar, me parece que fue esas cosas, ¿viste? Cuando se mezcla la, la suerte, que es esencial. Cualquiera que te diga que puede hacer una película y todo fue perfectamente planeado y no tuvo suerte es un mentiroso. Eh, como esa suerte de esta persona que justo podía, que le gustó, que le puso un montón de algo propio y que nos llevamos bien y que nos entendimos al toque fue fantástico. Y sí, la película reposa sobre ella, por eso también era muy importante esa decisión de casting. Y era como dicen los gringos, make or break. Era o la pegábamos o la cagábamos, porque desde el guión ya estaba puesto que era toda la historia sobre ella. Y desde la idea de filmarla estaba puesto todo sobre ella y sobre lo que le pasaba internamente. Para mí había algo que, o sea, yo necesitaba encontrar a alguien como Elizabeth Moss, ¿viste? Que le pones la cámara delante y puedas ver como los procesos internos desde afuera. Y creo que un poco creo que eso Ailyn lo logra y es fantástico. Después al laburo de ensayo tuvimos relativamente poco. Yo no soy muy amante de los ensayos, porque no vengo de teatro.
me gusta mucho trabajar sobre el momento. Entiendo la necesidad de los ensayos, pero no me gusta como sobreextenderme en eso. Así que solo ensayamos ciertas escenas, como quizás las que tenían más peso. La escena con su hermana, eso lo ensayamos. Tuvimos un solo ensayo, bastante efectivo. Bueno, son dos excelentes actrices. eh, y tuvieron ese clic de relación muy instantáneo. Creo que la segunda o tercera vuelta de lectura que le dimos ya estaban como bastante conectadas y funcionaban muy bien. Y Nati es una excelente actriz e hizo algo que es muy difícil, que es estar en ese segundo lugar y escuchar. Porque me parece que hay algo de la actuación receptiva, que es eso que es voy a escuchar y voy a prestar atención a lo que te pasa emocionalmente, que, que es como ese eco del espectador, ¿no? Que me parece que es algo muy difícil y nada, que está buenísimo como lo logró. O sea, pues no es solo lo que le pasa a Aileen, sino cómo eso rebota en Nati, en la actriz que hace de su hermana. Y el resto de las escenas no tuvieron tanto ensayo, la verdad. Sí tuvimos un ensayo muy físico de toda la parte de Jiu-Jitsu de ella. O sea, tuvimos con Aileen clases particulares de Jiu-Jitsu, donde yo la conseguía a Marie, que es una maestra de Jiu-Jitsu, es Faiya Preta, que le mandé el guión y le encantó y se copó. Y armamos unas clases particulares para Eileen específicamente para la coreografía de esa secuencia, pero como un conocimiento general para que no fuera como un movimiento que te enseñamos solo a hacer esto, sino que estuviera cómoda en el piso, ¿viste? Que no, esa cosa de que no pareciera que empezó hace 15 minutos a hacer este arte marcial. Ahí hay un gran laburo de ellas dos. Yo estuve solo cuando, o sea, me parece importante darles la intimidad de trabajar juntas y no estar ahí encima. Estuve solo para los ensayos del acorio en sí, como más para el entrenamiento general no participé. Y hicimos como ese acorio general con Magalí, que es una practicante de Jiu-Jitsu, que es con la que ella tiene esa escena en el dojo. Y lo que sucede con el personaje de Fran en el final, que también hay una llave de Jiu-Jitsu, una guillotina específicamente. Eso lo íbamos a ensayar, pero por tiempos no pudimos. Así que eso salió medio a pelo directo en rodaje. Que eso nos pasó también. O sea, hubo actores que se cayeron y tuvo que haber reemplazos que salieron de un día para otro. Ana Balduini, Anita, que es la que hace de Sofía en El Vivero, se sumó 2 días antes, o no me acuerdo si 2 días antes o un día antes de filmar esa escena. Teníamos otra actriz que por una cuestión no pudo. Y se sumó Ana sin ningún tipo de ensayo, sin nada, y trabajamos la escena ahí en la ocasión, que es difícil, ¿no? Obviamente para un actor llegar a un proyecto donde no conoce el tono y medio aterrizar así de una y no haber ensayado nada. Pero lo bueno es que se conocían con Aileen, entonces tenían una relación previa. Con lo cual eso para mí era súper importante porque tenés una base sobre la cual trabajar, una base emocional. Lo mismo pasó con el personaje que hace, o sea, con Frank, que es quien hace de Juan. Él también él se sumó tarde en el proceso y no tuvimos tanto tiempo de trabajar como sus escenas. Pero él tenía una relación con Aileen. Ellos eran pareja en ese momento, que eso para mí era muy importante. O sea, hay una escena muy tensa, una escena muy tensa entre ellos dos, y para mí era importante que ella estuviera cómoda en eso.
Entonces necesitaba un actor con el que ella se sintiera cómoda, con el que tuviera una relación y pudiéramos marcar esos límites y trabajar con confianza. Así que un poco ese casting lo decidimos junto con ella. Para mí era muy importante eso. Porque obviamente, digo, en esas situaciones donde hay una intimidad y una violencia, es muy importante que el actor se sienta, que la actriz eh, se sienta segura, o sea, que los talentos estén cómodos y estén seguros en lo que está pasando. Eh, porque bueno, o sea, ya están lidiando con emociones bastante fuertes que tienen que poner en pantalla. Sería una cagada que estén incómodos en la situación rodaje. La película aborda, dentro del género, ¿no?, de terror y thriller, una temática lamentable y muy compleja y muy delicada, como es el tema del maltrato, el abuso y la violencia intrafamiliar. Quería consultarte, preguntarte cómo fue el trabajo de articular estos temas, allá desde el nivel del guión, digamos, cómo se abordó esta problemática dentro de la historia. Sí, la peli aborda esos temas, pero son más un contexto que otra cosa. O sea, para mí siempre fue una historia sobre el trauma. Yo quería hablar sobre el trauma, sobre cómo eso nos afecta y cómo eso modifica nuestro comportamiento, cómo nos relacionamos, cómo si uno se cierra y termina conviviendo con esos monstruos, cómo modifican la mirada, cómo a veces el trauma es peor que, o sea, las consecuencias del trauma son peores que el hecho que lo generó, ¿no? Como es esa cosa que es como un eco en una cámara que es mucho más ruidoso que el sonido original. Em, me pasaba eso, porque tiene que ver con cosas que me pasaron a mí, con procesos emocionales propios que quería contar, que necesitaba contar. Que por qué digo, no viene al caso la experiencia, las experiencias que yo vi, porque no son las mismas que el personaje, sino que eh, transité por emociones similares, por razones distintas, pero por emociones similares. Entonces necesitaba como contar eso y busqué qué situación podía generar eso y me pasó esto. Digo, también yo vengo de una familia de, de mujeres, porque mis viejos se separaron de muy chico, entonces yo me crié en una casa con mi abuela, mi tía y mi vieja. Eventualmente mi abuela falleció y mi tía se mudó, pero mi infancia eran tener esas tres mujeres de carácter muy fuerte en mi casa y creo que formaron bastante mi mirada y cómo veo las cosas. En general casi todo lo que escribo tiene alguna mujer protagonista, pero porque las mujeres eran las protagonistas desde mi mirada cuando era chico. Y trato de mantener eso. Tengo mucha afinidad por cómo ven el mundo. Y me resultan más interesantes que escribir sobre hombres. Bien. ¿Dónde estaba? Porque me voy por la rama, ¿viste? Entonces, de vuelta, para mí eso es un contexto y no el tema principal. Pero tampoco me copa la de decirle al que está mirando la película de qué se trata. Me parece que las películas, una vez que están ahí afuera, le pertenecen al público. Así que, si quieren que se trate de eso, se trata de eso. ¿Y cómo fue escribir de eso? Eh, como precisamente no quería hacer un relato específico de eso, sino sobre la repercusión emocional, lo que hice fue concentrarme en eso, en las sensaciones de ese trauma. Y las experiencias en particular fue leer mucho de gente que pasó por esas experiencias y escuchar gente que pasó por esas experiencias. Pero traté de no hacer un laburo de investigación como muy específico ni de sacar cosas que le hayan pasado a alguien, sino porque
porque no quería que se tratara de eso. O sea, no quería que la historia se apoyara en eso, y también me pasó que mientras más me metía en ese tema, más sentía que nunca le iba a poder hacer justicia. Entonces era importante mantener cierta distancia y no mostrar, no ser como muy gráfico ni muy específico en lo que había pasado. Pensando un poco hacia adelante, quería, Federico, preguntarte qué es en lo que estás trabajando ahora, si tiene algo que ver con el género terror también, y si en realidad se puede comentar un poco cuáles son tus proyectos futuros. Sí, seguro va a estar. Ojalá haya un próximo proyecto, estamos trabajando para eso. Creo que cuando terminé la película, estaba muy feliz de haber hecho una película, porque es algo con lo que soñé desde, creo que tengo 6 años que quiero hacer una película. Me llevó unos cuantos más de los que pensaba, pero hay algo de la experiencia y es agotador hacer una película. Emocionalmente, físicamente, mentalmente, es agotador en todos sentidos. Te lleva puesto, pones mucho más de lo que pensaste que ibas a tener que poner, te desafía mucho más de lo que pensaste que te iba a desafiar. Y cuando terminás, estás hecho mierda. Pero es como salir, viste, del otro lado de algo. Y respirás y te querés volver a meter, viste, como querés volver a pasar por eso. No sé por qué. Creo que hay algo en las personas que eligen contar cosas que tenemos un poco esa necesidad. Y nada, eso, como no me puedo imaginar un futuro si no vuelvo a filmar algo. No sé qué, ¿no? Porque obviamente hay un tema de recursos que dudo poder financiar de vuelta un proyecto así. Fue bastante difícil, así que estamos tratando de ir por vías como un poco más tradicionales para la próxima. Y estoy laburando en varios proyectos al mismo tiempo, como en varios guiones. Eso es algo que aprendí de otra gente con un poco más de experiencia, que es nunca te tengas una sola cosa, sino siempre tiene varias, porque si no sale una puede salir la otra, y también para el proceso de escritura es importante, porque cuando te bloqueas con una puedes seguir con otra. Parece que hay alguien que está como que están asesinando a alguien, pero es cinta. ¿En dónde estaba? Ah, sí. Estoy coescribiendo un proyecto con Mauro, que es mi editor, que es una historia de una familia de poder de Argentina, y de dónde viene ese poder económico, que tiene como un origen mucho más oscuro que de lo que parece, y cómo eso eventualmente va a implotar. Todo desde una mirada de género, ¿no? De género de terror. Y estoy con otros 2 proyectos personales, que uno es un thriller de época, que sucede hacia el final de la Guerra del Desierto, que es un periodo histórico que me parece súper interesante, porque es bastante espantoso, y el terror que hay ahí es bastante real, no hay que agregarle nada. Y hay pocas historias contadas ahí, me parece que es un lindo lugar para explorar. Y una más que está dando vueltas por ahí, que ya tiene sus años, que se llama Trata de Sangre, que estamos tratando de ver si lo revivimos. Y nada, eso. Ojalá que salga alguna. Bueno, nada, gracias. Gracias por el tiempo. Perdón por que me haya ido por las ramas. Y nada, ojalá que todo el mundo disfrute la película. Y nos vemos. Bueno, gracias, Federico, por conectarte, por conversar con nosotros sobre Lenny. Y gracias también a todos y todas por haberse enganchado en la transmisión o estar presentes en la función presencial. Obviamente invitarlas a que sigan viendo la programación de Nieve Roja.